Madre mía, ¿qué nos trae Kerem Bürsin ahora mismo? El tío está sufriendo y lo ha confesado. O sea, que no quiere decepcionar a Ander Cell, pero dice que no puede evitarlo. Madre mía, el drama. ¿Qué está pasando aquí? A ver, para ser honestos, todos sabemos que la relación de Kerem y Ande fue un torbellino. Se comían las cámaras, se les veía súper enamorados y luego zas separados. Y ahora él sale con estas declaraciones que te dejan pensando, ¿no? No quiero defraudar a Ande, pero no puedo evitarlo. ¿Qué puede ser eso? ¿Se refiere a que la sigue queriendo y la situación actual lo supera? ¿O es algo más complicado? Lo que yo creo que está pasando es que Kerem está súper expuesto. Toda Turquía y medio mundo está pendiente de lo que hace, de lo que dice y sobre todo, de si vuelve con Ande. Y él, pobre, se ve en un callejón sin salida. Por un lado, está la presión de los fans que lo aman juntos, que quieren la reconciliación. Por otro, seguro que hay temas personales, cosas que pasaron, que no son tan fáciles de solucionar. Muchos dicen que Kerem todavía siente algo muy fuerte por Ande. Y yo, la verdad, sospecho que tienen razón. Cuando se separaron, no hubo mal rollo público, todo fue súper elegante. Y ahora, con estas palabras, Kerem solo confirma que Ande sigue siendo una persona muy importante en su vida. Pero eso de no puedo evitarlo me da un poco de mal rollo. ¿Evitar qué? ¿Evitar sentir cosas? ¿Evitar actuar de cierta manera? Esto huele a que Kerem está lidiando con un montón de emociones contradictorias. Quiere hacer lo correcto, quiere que Ande no sufra más por su culpa, pero a la vez, sus sentimientos o las circunstancias lo arrastran. Es como si tuviera un nudo en el estómago cada vez que piensa en esto. Y claro, si tú eres Ande y escuchas esto, te pones a pensar mil cosas. ¿Qué significa que no puedes evitarlo, Kerem? ¿Me sigues queriendo pero hay algo que te lo impide? Yo creo que Kerem está en un momento de mucha vulnerabilidad. Dejarlo entrever así, con esa confesión tan directa, demuestra que está harto de fingir o de dar rodeos. Quiere ser honesto, pero la honestidad a veces duele. Y él sabe que estas palabras, dicho así, van a crear un montón de salseo. Y vaya que sí lo han creado. Imagínense a Ande leyendo o escuchando esto. ¿Cómo se sentiría? ¿Contenta porque Kerem la tiene presente? ¿O dolida porque él siente que la está decepcionando? Es una situación súper delicada y Kerem, con esta confesión, se ha puesto él solo en el ojo del huracán. Para ser sinceros, esta es una montaña rusa de emociones para todos. Para Kerem, para Ande y para nosotros los que nos gusta estar al tanto de todo. A ver si Kerem se decide a soltar más prenda y nos aclara un poco este misterio. Porque ahora mismo con esa frase, solo ha abierto la caja de Pandora. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que Kerem todavía está enamorado de Ande y la situación es lo que le impide estar juntos, o hay algo más turbio detrás de estas palabras?